pertenezco a la organización pues desde hace aproximadamente 9 años y como decía la doctora Liliana, actualmente ejerzo dentro del Centro de Medicina Bioenergética Biosalud. ¿Qué es este Centro de Medicina Bioenergética Biosalud? Nosotros hemos estudiado una especialización en el país de Perú después de cursar nuestros 8 años de medicina general, y esta medicina lo que contempla es una visión integral del ser humano. Es decir, para nosotros la enfermedad física que experimentan las personas no solamente es producto de la relación del cuerpo humano con factores físicos, sino que en el proceso de salud y enfermedad que experimentamos a lo largo de toda la vida, puesto que cada uno de nosotros enferma una y múltiples veces a lo largo de la vida, es producto de otros factores también, factores más allá del elemento físico, realmente de los factores físicos, las emociones, los pensamientos y la calidad de energía con la que se desenvuelve cada uno de nosotros en el día a día. Y esa es la visión que nosotros planteamos en el Centro de Medicina Bioenergética Biosalud. Eso es medicina bioenergética, una contemplación integral de cada una de las personas que llegan a nuestra consulta. Por eso es que uno de esos muchos aspectos que nosotros tratamos de cubrir en nuestra consulta es la nutrición. Como bien decían los antiguos filósofos, ¿no? entre uno de ellos, Hipócrates, decía que tu alimento sea tu medicina. Y nosotros como médicos integrales consideramos que eso tiene un fundamento profundo y que por otro lado cada día más la ciencia certifica y se acerca a la capacidad y al poder que tienen los alimentos, estos productos de la tierra naturales, para desempeñar un proceso de curación dentro de nosotros. Y de eso vamos a tratar de hablar el día de hoy. Puesto que la conferencia del día de hoy, que está programada aproximadamente para 1 hora 20 minutos, tiene como tema nutrición anti-cáncer. Hablar de cáncer siempre es tener ver una expresión compleja. ¿Sí? El cáncer es una enfermedad sumamente interesante desde el punto de vista científico y también lo es desde el punto de vista humano. ¿Por qué hago esta introducción? Porque si consideramos el cáncer como algo más que una enfermedad física, entonces nos podremos adentrar en las causas profundas que día a día la ciencia trata de relacionar con el desarrollo del cáncer. Yo siempre tengo en la mente un ejemplo bien particular con el tema del cáncer, y es el siguiente. Había un filósofo, un escritor, que decía: la sociedad está enferma de cáncer, pero esto es porque el ser humano está enfermo de cáncer. ¿Qué significa? Uno de los principios más básicos en el tema de cáncer es que este se origina porque una célula un día decidió hacer lo que le daba la gana, como decimos, dentro del cuerpo humano. Decidió ya no comportarse en beneficio de aquel todo que era el tejido, el órgano, el cuerpo, sino que dijo: yo soy libre de hacer lo que quiero, cuando quiero y de la manera en que quiero. Y entonces esta célula modifica toda su estructura física para poder desarrollar con el tiempo un cáncer. Esto que sucede a niveles microscópicos en el cuerpo humano también se da en el ser humano. ¿Qué nos pasa hoy en los ambientes en los que vivimos? El ser humano actúa de manera individualista, donde dice: voy a hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Y entonces ya no importa el beneficio o el bien de la comunidad, el bien de todos. Entonces este ser humano, por decirlo de alguna manera, también ha despertado dentro de sí una conciencia de individualidad que ataca el todo por el beneficio de uno. Y finalmente todo esto se desencadena en la sociedad. Estoy hablando en términos metafóricos, sobre todo a este nivel. ¿Por qué? Para comprender que
lo que sucede en las pequeñas dimensiones del ser humano muy probablemente tenga una repercusión en las grandes áreas en las que se desenvuelve el ser humano. Entonces esto decía este pensador: la sociedad tiene cáncer porque el ser humano está padeciendo de cáncer. La sociedad experimenta un predominio de la individualidad porque cada ser humano está únicamente buscando su propio beneficio y se ha olvidado de que existe un otro, existe una comunidad por la cual hay que trabajar en armonía. Y se pierde esta armonía y de manera bien básica surge el cáncer. Y esto era para hacer la introducción. Luego, yo, con el objetivo de querer profundizar en el sentimiento de lo que pudiese implicar un cáncer, o sea, poder acercarnos a esto sin tener una intención de generar un malestar en las personas presentes, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. Esta pregunta es fundamental y muchas veces se las hago a mis pacientes, se las hago a mi familia, ¿sí? Y es: ¿qué pasaría si usted fuese diagnosticado con cáncer? Yo no sé si en este momento en la sala hay alguien con cáncer, no lo voy a preguntar, pero en el dado caso de que no fuese así, ¿qué pasaría? ¿Qué cosas cambiarían dentro de nosotros? Puede que se sienta al interior una especie de cosquilleo, un temorcito, surjan dudas. Hablar de la psicología del cáncer puede dar para 1, 2, 3 charlas, lo que no trataremos de profundizar hoy porque no es lo que corresponde, pero sí quiero hacerles ese planteamiento. ¿Qué pasaría entonces si usted es diagnosticado con cáncer? ¿Qué cambiaría? ¿Qué no cambiaría? ¿Cuáles serían las prioridades? ¿Acaso lo que hoy considera importante dejaría de ser importante? ¿Qué pasaría si a uno de nuestros familiares, los seres más amados, uno de nuestros amigos más cercanos, fuese diagnosticado con esta enfermedad? Entonces, repito, el objetivo de hacer esta pregunta, el objetivo de hacer este planteamiento es que podamos experimentar por un momento esta posibilidad. Porque, como bien decía el filósofo budista, la enfermedad, la vejez y la muerte no nos es ajena. Cada uno de nosotros ha de cursar por enfermedad, por vejez y por muerte. Y la intención es que estos procesos de la vida desencadenen o despierten dentro de nosotros conciencia, despierten aprendizajes. Nosotros, desde el punto de vista también de la medicina integral, consideramos que la enfermedad no es ningún castigo, sino que la enfermedad es una maestra del ser humano cuando el ser humano se coloca en posición de aprendiz de la enfermedad. Es decir, cuando estamos padeciendo alguna enfermedad, sea cáncer, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, una enfermedad renal, hepática, el llamado de atención que la persona que lo experimenta debería de sentir es: ¿y esta enfermedad qué me viene a enseñar? ¿Qué me viene a decir? ¿Cuál es el mensaje que traen los síntomas que esta enfermedad estoy experimentando? Y en lugar de luchar denodadamente contra la enfermedad, deberíamos tratar de sacar esa lección profunda, esa enseñanza, ese llamado de atención que nos invita probablemente a un cambio en el estilo de vida que hemos llevado hasta el momento. Ese es el planteamiento que hoy traigo para ustedes. Voy a tratar de hacerlo de la manera más práctica, ¿sí?, posible. Y como he dicho, el cáncer es una enfermedad muy compleja, muy difícil de comprender todavía para la ciencia en su mayor desarrollo que ha alcanzado. Hay muchos vericuetos, muchos vacíos todavía, muchas cosas que no se pueden comprender únicamente desde el punto de vista físico. Decir, por ejemplo, un cáncer que consideraban los médicos diagnosticado como terminal, no tenía ninguna posibilidad, y algo ha sucedido que hace remitir el cáncer y el paciente entonces experimenta una curación completa. O aquellos casos donde pacientes a quienes se les había pronosticado un periodo de vida no mayor a 6 meses, a 1 año, resultan viviendo 10 años, 6 años, 14 años. ¿Qué sucede ahí? Y así podríamos mencionar múltiples ejemplos en los que el cáncer nos deja siempre con una interrogante sobre la cabeza.
Pero hoy vamos a tratar de mencionar entonces lo que sí podemos decir sobre el cáncer. No vamos a errar con soberbia diciendo que todos lo sabemos, pero seguramente algún conocimiento tengo de aquí, de lo que hemos podido hacer basándonos en los hombros de gigantes, y seguramente ustedes también han de tener algún otro conocimiento que ya traemos incorporado para poder luchar contra el cáncer, poder prevenirlo o poder hacer un tratamiento cuando ya está instaurado. He esquematizado esta charla en base a los probables factores asociados al cáncer vinculados directamente con la nutrición. Debo aclarar que probablemente hayan otros mecanismos que pueden producir el cáncer que no estén directamente vinculados con la nutrición, pero rescatando y realzando la importancia de la nutrición, debo decir que múltiples de estos procesos que provocan cáncer están relacionados con la nutrición, con la alimentación, y de ahí voy a partir. Vamos a ver que vamos a mencionar varios conceptos, pero tratar yo de explicarlos o compartirlos de manera más en la que se pueda aprender el concepto y se lo pueden llevar realmente a casa para hacer algo con esto. Vamos a hablar de inflamación, vamos a hablar de niveles de azúcar en el cuerpo que están relacionados con el cáncer. Hablaremos también del pH presente en el cuerpo, algo que se llama relación ácido-básica. Vamos a hablar también de la falta de oxígeno en el ser humano que está relacionado con la producción de cáncer, de los procesos de oxidación, eso que tanto se menciona hoy por hoy, donde la gente dice, no, hay que consumir antioxidantes. ¿Lo han escuchado alguna vez? Hay que consumir eso porque estos evitan los procesos de oxidación, los radicales libres. ¿Qué función tienen estos? Vamos a hablar un poco sobre el tema de formación de nuevos vasos sanguíneos que estimulan la formación de cáncer. Vamos a hablar sobre el sistema inmune y algunos otros agregados si nos da la chance para poder mencionar. Yo les pido también que si tienen algún agregado, alguna consulta, la podemos compartir. Y si hay experiencias personales, también viene a la mano para poderlo llevar a la práctica. Un autor en el año de 1986 hizo la siguiente analogía. Mencionaba que el cáncer es similar a una herida que nunca se cura. ¿Por qué? Ustedes saben de que cuando uno se golpea, cuando uno se hiere un brazo, una pierna, actúan dentro de nosotros una gran cantidad de células que nosotros llamamos glóbulos blancos, células también inflamatorias. ¿Para qué? Para hacer de que el cuerpo pueda regenerarse y entonces la herida desaparezca, para que el cuerpo se pueda curar. ¿Qué sucede? Las diferentes teorías acerca del cáncer están vinculando el cáncer con los procesos de inflamación. Inflamación muy asociada a cáncer. ¿Por qué? Resulta que cuando sucede una inflamación, varios glóbulos blancos, estas células de defensa que tenemos en el cuerpo, acuden al lugar donde hay lesión. Y entonces este lugar donde hay lesión genera el ambiente para que las células se puedan reproducir y entonces regenerar el tejido que se ha dañado. Eso es lo que sencillamente ocurre en un proceso de inflamación normal. El cáncer resulta que necesita de procesos similares para poder replicarse. Es decir, que va a simular un proceso de inflamación. ¿Para qué? Para poder sostener su crecimiento, para poder estimular el desarrollo de las células, para poder impulsarlo una y otra vez. Entonces, hablando aquí a este nivel, hay muchas cosas que nos generan inflamación. ¿Alguno de ustedes ha escuchado en alguna ocasión la vinculación de la bacteria del Helicobacter con el cáncer de estómago? O sea, este es un ejemplo de cómo la inflamación está asociada, por supuesto, dentro de un proceso complejo, a cáncer. Otro ejemplo, a nivel del cáncer de cervix, ¿sí? o el cáncer vinculado al virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano genera un proceso inflamatorio y entonces el proceso inflamatorio está asociado al cáncer que se desarrolla producto del virus del papiloma humano, que es
este virus de transmisión generalmente por el contagio sexual. Otro ejemplo, cuando hay personas que trabajan expuestas a productos químicos que lesionan los pulmones. Entonces esto a nivel del pulmón genera una inflamación y estos productos inflamatorios van a estar asociados con el cáncer. Otro ejemplo de inflamación, el humo o el consumo de cigarrillos, de tabaco. Estos tienen moléculas que son proinflamatorias y por lo tanto van a desarrollar después de su proceso complejo, un cáncer de pulmón. Entonces solo quería mencionar estos ejemplos para que comprendamos de una manera cuál es la relación inflamación-cáncer. Entonces si hay un proceso de inflamación y hay múltiples sustancias que inflaman dentro de la alimentación, que ya se las voy a ir mencionando a lo largo de la presentación, uno debe buscar alimentos que por lo tanto nos desinflamen. Yo he traído 3 específicamente para hoy, para poder compartir con ustedes. Uno de los que más está siendo estudiado en la actualidad es el té verde. ¿Alguno de los presentes consume té verde? Que me levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buen número de personas. ¿Qué pasa con el té verde? El té verde lo recomienda muchas veces consumirlo aproximadamente unas 6 veces al día. Esto cuando la persona no tiene malestar o no experimenta síntomas con la cafeína. Si experimenta síntomas con la cafeína, puede encontrar un té verde descafeinado que igual mantiene su riqueza en polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas que están vinculadas a procesos antiinflamatorios, a procesos antioxidantes. Por un lado, en el cáncer hay un proceso que también estimula el desarrollo del cáncer y se llama angiogénesis. ¿Qué significa esto? Es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Para que un tumor pueda crecer necesita nuevos vasitos sanguíneos que le alimenten, porque si no el tumor está destinado a morir. Y entonces, en todo cáncer, un fundamento para su desarrollo es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y el té verde va a contribuir evitando esa formación de los nuevos vasos sanguíneos. También es antioxidante, de lo que vamos a hablar más adelante. ¿Qué significa esto? Es desintoxicante, que también lo voy a mencionar más adelante. Y se ha visto de que el té verde usado simultáneamente en pacientes que están utilizando radioterapia para el tratamiento de su cáncer permite que la radioterapia pueda tener un mayor efecto sobre las células cancerosas. Y lo que se recomienda en general es consumir unas 4 a 6 veces en el transcurso del día. Por supuesto esto sin azúcar. ¿Sí? Otro alimento sumamente interesante y poderoso. Tengo que mencionar algo. He traído aquí una muestra de té, pero es té negro. El té negro, para poder ser té negro, pasa por un proceso de fermentación. Este proceso de fermentación elimina los productos químicos de polifenoles. Entonces pierde su capacidad antioxidante y anticancerígena. Entonces lo recomendable no es el té negro en este caso como anticancerígeno, sino el té verde. Luego tengo aquí la famosa cúrcuma. ¿Alguien consume cúrcuma? ¿Sí, frecuentemente? Bien, excelente. ¿La consumimos pura o mezclada con otras especies? Mezclada. Vale, entonces generalmente la forma de consumo más frecuente de la cúrcuma es en el curry. Pero lo que sucede con el curry, que tiene cúrcuma, es que las cantidades para que tengan un efecto terapéutico son muy bajas. Entonces lo más recomendable es consumir el extracto seco puro de cúrcuma. ¿Qué propiedades tiene la cúrcuma? La cúrcuma en diferentes centros oncológicos en Estados Unidos se ha estudiado durante los últimos años y se ha determinado que es uno de los alimentos más antiinflamatorios que podemos encontrar. Nosotros en la consulta lo estamos utilizando, por ejemplo, para pacientes con enfermedades crónicas de largo tiempo, para pacientes con artritis, para pacientes
que tienen este tipo de dolencias con características inflamatorias, pero a alta dosis. Les comento que la dosis que nosotros estamos utilizando a veces son 2 cápsulas, 500 miligramos generalmente. O sea que un paciente puede consumir hasta 3 gramos de cúrcuma. El cuidado que hay que tener con la cúrcuma es que en algunos pacientes que experimentan síntomas digestivos, como los de una gastritis, algunos pueden generar un poquito de rechazo, pero no todos. Incluso la mayoría les puede ir bien aunque tengan este padecimiento de base. Otra cosa que sucede con la cúrcuma, aparte de ser un antiinflamatorio natural por excelencia, utilizado en la India desde hace más de 5.000 años, imagínense ustedes. Entonces, por lo cual tenemos una claridad de que es inocuo, es decir, no produce daño la cúrcuma en ese sentido. Y ayuda a estimular la apoptosis. ¿Qué es esto? Cuando una célula está dañada, hay algo dentro de la célula que le transmite, o sea, la célula está programada para autodestruirse cuando está dañada, pero el cáncer lo que hace es que quita esta instrucción a la célula cancerosa, y por eso la célula cancerosa se perpetúa en el tiempo, ¿sí? Y lo que hace la cúrcuma es que estimula este proceso de apoptosis, este proceso de muerte celular programada de las células cancerosas. También, como vimos en el caso del té verde, inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos. Hemos de aclarar que es diferente un tratamiento preventivo que un tratamiento curativo, ¿sí? Debemos aclarar también de que esta conferencia está enfocada sobre todo a tratamientos preventivos, porque cuando un cáncer ya está establecido, hay que hacer un proceso de seguimiento, ¿no? Cada cáncer será particular según las propias vivencias del paciente, y ahí se habrá que tomar algunas consideraciones muy particulares. Pero como ideas generales, esto nos va a servir para saber de que a la mano tenemos una gama de productos muy ricos que pueden ayudarnos a mantener nuestra salud. Ahora tengo con ustedes otro producto que también está muy de la mano. Este producto es, aparte de anticancerígeno, por su capacidad antiinflamatoria, es porque estimula el sistema inmune. Y es el famoso, picante, oloroso jengibre, ¿sí? Bueno, algunos la degustarán, o algunos de verdad gustarán el sabor de este jengibre, y yo sé que hay personas que no toleran el jengibre. Hay diferentes maneras de consumir el jengibre. Dependiendo de cómo se consuma, va a tener una propiedad u otra. No es lo mismo un jengibre fresco que un jengibre seco. Esto según la medicina tradicional china, ¿sí? Van a tener diferentes propiedades. Pero una de las versiones que podemos encontrar es ya el jengibre molido, ¿sí? Y lo otro es utilizar el jengibre a manera de ralladura, ¿sí? Por ejemplo, en una infusión de manera diaria, en un jugo que ustedes preparen, pueden utilizar media pulgada, 1 pulgada incluso de jengibre para un jugo, una infusión que ustedes estén tomando de manera diaria. La cúrcuma también mencionaba que en la India, la dosis que tienden a usar en la India de cúrcuma, o sea, para condimentar, para una ensalada, como vinagreta, es utilizarla 3/4 de cucharadita o una cucharadita completa. Y una muy buena manera de poder consumir la cúrcuma es mezclándola con aceite de oliva. Entonces, cuando a veces no encontramos un aderezo saludable, porque nos dan aderezos hechos en base a mayonesa, en base a toda la gran cantidad de estos productos que conocemos, podemos utilizar el aceite de oliva con cierta cantidad de cúrcuma, dejarlo reposar y vertirlo sobre la ensalada. Y como les digo, lo pueden consumir en grandes cantidades, con el tema de la cúrcuma, ¿verdad? Entonces el jengibre es antiinflamatorio. Por ejemplo, nosotros también lo utilizamos en pacientes que están experimentando casos de artritis, ¿sí? Y la persona, ¿qué es lo que hace? Corta una porción de jengibre y se la coloca alrededor de la zona afectada, así de la rodilla, alrededor de la rodilla. Se la deja un par de horas durante la noche y se ve entonces cómo la rodilla desinflama. Entonces imagínense lo que esto al interior del cuerpo podría hacer. Es también antioxidante, que ya lo vamos a explicar, evita la formación de nuevos vasos
y ayuda a aliviar náuseas. ¿Por qué resalté esto acá? Por lo siguiente: los pacientes que están cursando con una quimioterapia o una radioterapia son pacientes que generalmente tienen síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, y el jengibre, en sus diferentes formas de administración, puede disminuir las náuseas que experimentan los pacientes. Hace un tiempo andaba yo en un viaje, andábamos navegando en un bote y había unas damas de España, y entonces yo andaba un poquito de náuseas, pero había otra chica que estaba a punto de vomitar, y las damas españolas sacaron un dulce de jengibre. Esto fue hace un par de años, y yo recuerdo que le ofrecieron a la otra chica. Yo, como soy bien curioso y como el tema de nutrición me gusta mucho, dije, mire, ¿será que me puede dar un poquito de esto? No era un caramelo de jengibre. Y de hecho, cuestión de 15 o 20 minutos ya las náuseas habían desaparecido. Así que en tratamiento de cáncer es muy efectivo. Adelante. Yo he leído varios artículos donde se menciona que el jengibre y la cúrcuma deberían combinarse con pimienta negra porque ayuda a la mejor absorción de Qué bueno que lo has mencionado. Sí, es sumamente interesante. Justo trae aquí pimienta negra. Hacer estas mezclas de cúrcuma y pimienta negra, sea en aderezo o cualquiera de sus presentaciones, puede potenciar hasta 2000 veces la biodisponibilidad de la cúrcuma dentro del cuerpo. Eso significa la capacidad de que esté presente, de que haga su función de absorción. Entonces, generalmente es muy bueno mezclarlo con la pimienta negra. Lo que sucede con la pimienta negra es que se utiliza por decirlo, en pizcas, ¿no? O sea, muy poca cantidad por lo que puede producir. Y el jengibre también, pero el que más tiene estudios es con el tema de la pimienta negra. Potencia los efectos. Saben que eso también es un arte. Adelante. ¿Qué pasa con las personas que sufren de hipertensión y consumen el jengibre? Porque tiende a haber una contraindicación. Sí, justo por eso les decía de que habría que ver cada caso en particular. Entonces hay que buscar otros antiinflamatorios, pero en ese caso es mejor no exponer a la persona, porque si ya tiene un cáncer, está con esto agregado, entonces habrá que tener ese tipo de consideraciones y buscar otros antiinflamatorios que no sean este caso. ¿Sí? Eso solamente sería de variar, pero en este caso sí es mejor evitar si es un cuadro muy complejo, muy complicado. ¿Sí? Otra cosa también, saben, que no les estoy mencionando ahora, pero que es importante, es lo siguiente: es que las enfermedades de los pacientes, según la medicina tradicional china, tienen diferentes naturalezas. Hay enfermedades de naturaleza fría y enfermedades de naturaleza caliente. ¿Por qué menciono esto? Porque en una enfermedad de naturaleza fría no se puede dar algo frío. En una enfermedad de naturaleza caliente no se puede dar algo muy de naturaleza caliente. ¿Por qué? Porque exacerba el cuadro. Entonces, en la hipertensión, o sea, según lo que nosotros tratamos, según también el aspecto de la medicina china, hay diferentes tipos de hipertensión, y para cada hipertensión puede que el jengibre no afecte en un caso particular de hipertensión. Así nos pasa con la gastritis. Por ejemplo, hay gente que dice, para la gastritis tome aloe vera, y lo que pasa es que no es así, según la medicina china. Claro, porque hay gastritis que son frías y hay gastritis que son por calor. Entonces, en una gastritis por calor, una gastritis caliente, la aloe vera, que es algo frío, va a ir muy bien. Pero en una gastritis que es por frío, entonces este elemento de aloe vera va a resultar fatal, va a ser muy frío para la persona. Esto sé que es un poco más difícil de asimilar, sobre todo por el conocimiento de Occidente, pero son las enseñanzas de la antigua China, de la China milenaria. Entonces sí, hay que tener estos cuidados. Ahí entonces ya hacemos la evaluación del paciente y consideramos, ¿no? Consideramos. Otra cosa bien grande, que bueno que usted me lo ha mencionado, es lo siguiente: yo estoy dando y compartiendo preceptos generales, y esto es fundamental para poder establecer una dieta, una autodieta. Pero después de esto, cada quien tiene que empezar a conocer o reconocer la sabiduría del propio cuerpo. ¿Qué significa esto? Que su cuerpo habla y le dice lo que le hace bien y lo que no le hace bien. O sea, estos no son absolutos. No hay absolutos en medicina, no hay absolutos en nutrición, no existen los absolutos en este mundo manifestado. Y entonces la tarea de cada uno de nosotros es después establecer y determinar: ¿a mí realmente me hace bien esto? ¿Sí? Porque con el caso de los estimulantes, como la cafeína, a alguien con muy baja energía, un estimulante con cafeína le puede hacer mucho bien.
Pero alguien que es hiperactivo, ¿por qué obligarlo a tomar un estimulante con cafeína? ¿Por qué no tomaste si te va a hacer bien? Te va a hacer bien esta infusión. Y tal vez es muy estimulante, por su naturaleza no le hace bien. Entonces les doy esa recomendación, ¿vale? Que cada uno debe descubrir esta propia naturaleza, y esto es sobre todo en base a la observación, conocer su cuerpo. Dígame. Entonces estos alimentos sí solo son para prevenir el cáncer, pero una persona que ya lo tiene, entonces tendría que ver con, dependiendo del tratamiento que tiene la persona. Esos son para prevenir cáncer, lo estoy diciendo así porque, o sea, también son para tratamiento de cáncer, pero no quiero yo atreverme a generalizar con un tratamiento para cáncer. Nosotros podemos utilizar esto con un paciente cuando ya lo conocemos, cuando he hecho una historia clínica completa. Esto lo comento sobre todo por tema de responsabilidad, por eso hago esa aclaración, pero estos mismos ingredientes, estos mismos productos de la naturaleza pueden ser utilizados en alguien que tiene cáncer, solo que para motivo de esta conferencia yo no quiero generalizar, ¿sí? Pero sí son utilizados en esas circunstancias. ¿Existe alguna otra consulta? Proseguimos. Hemos visto el primer factor. ¿Cuál es? Inflamación. Eso tiene que quedarnos claro. ¿Por qué? Porque entonces deberemos buscar aquellos alimentos que no nos inflamen y que por el contrario sean antiinflamatorios. Son dos cosas. ¿Ok? Pasamos a lo siguiente. Cambios en los últimos 2 siglos a nivel de la vida del ser humano. Dice, a lo largo de los últimos 50 años, 3 grandes factores han alterado drásticamente el mundo que nos rodea. ¿Me ayudas, por favor, a leer? La adición a nuestra alimentación de grandes cantidades de azúcar sumamente refinada. B. Cambios en los métodos agrícolas y ganaderos y como consecuencia cambios en nuestros alimentos. C. Exposición a una gran cantidad de productos químicos que no existían antes de 1940. Gracias. Definitivamente lo que estamos consumiendo actualmente no es ni por una pizca parecido a lo que han consumido nuestros ancestros. Esto ha variado y quiera sí o no, también está vinculado con la presencia de múltiples enfermedades. La Organización Mundial de la Salud hoy está reconociendo que muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles están relacionadas en un 70-80% con el tema de nutrición, el tema de alimentación. ¿Cuánto no podría prevenirse si nuestra alimentación fuese distinta? De ahí vamos a partir ahora. De aquí vamos a hacer un pequeño estudio. Muy interesante, dice. Restringir las calorías ayuda a alargar la vida. Quiero hacer una aclaración acá. Durante mucho tiempo, en aspectos de nutrición, se le ha dado suma importancia al conteo de calorías. Hoy por hoy se sabe que esto ya no es tan determinante, es decir, no es el único factor importante al momento de establecer un estilo de vida saludable, ¿sí? Y les voy a compartir este pequeño estudio. Quería hacer esa aclaración. ¿Quién me puede ayudar a leer? ¿Será? Video, por favor. 76 monos rescus, los más parecidos a nosotros, de entre 7 y 14 años de edad, fueron dividiéndose en 2 grupos de 32 macacos cada uno. A los del primer grupo se les dijo que comieran lo que les apeteciera. Al segundo grupo se les restringió la cantidad de calorías que ingerían cada día en un 30%. Estudiados durante 25 años. Los resultados del ensayo clínico demostraron que los monos que comieron todo lo que quisieron tenían 2,9 veces más riesgo de enfermedades y 3 veces más riesgo de muerte. Los monos que consumían un 30% menos calorías vivieron más tiempo. Entre los que no tenían ningún límite para comer, 28 monos murieron principalmente por diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y atrofia cerebral. Gracias. Yo creo que ese tipo de resultados cada vez se nos hace menos extraño. Hoy se detalla que aproximadamente el 56% de las calorías que ingresamos a nuestro cuerpo corresponden a los siguientes: azúcares de tipo refinado y harinas blancas, productos de aceite vegetal o grasas hidrogenadas, que vamos a explicar esos conceptos, y
productos, les mencionaba, de harina blanca, productos de trigo, productos de pastelería, confites, galletas. Entonces el 56% de nuestras calorías vienen de ahí, si no es que más. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a hablar ahora del aspecto del azúcar y su vinculación con el cáncer. Los diferentes estudios en cáncer han arrojado la siguiente información, y es que el cáncer se alimenta y depende muy importantemente del consumo de azúcar para poder sostenerse. Además de esto, el azúcar este producto de azúcar refinado que tenemos en la actualidad desarrollan inflamación. O sea, estamos vinculando el azúcar y ya sabemos que también estimula el primer factor, que es la inflamación. ¿Qué sucede? Hay un término que se conoce como índice glicémico. El índice glicémico, por expresarlo en maneras comprensibles, es la velocidad en que la glucosa en sangre se desprende, por así decirlo, del metabolismo de los alimentos. ¿Qué significa esto? Que vamos a clasificar alimentos en alimentos con índice glicémico bajo y alimentos con índice glicémico alto. ¿Qué pasa con los alimentos que tienen un índice glicémico alto? La glucosa en sangre, cuando estos alimentos se consumen, rápidamente se aumenta estos niveles en sangre y tienen descensos bruscos, ¿sí? Caídas bruscas. Esos son alimentos con índice glicémico alto. Por el contrario, alimentos con índice glicémico bajo son aquellos cuyo alimento hace una liberación, por así decirlo, de azúcar en sangre en un mayor tiempo. No lo hace bruscamente, sino que lentamente, y la caída, por lo tanto, no es brusca. Una aplicación de esto: cuando uno consume un producto que tiene un índice glicémico alto, como por ejemplo una gaseosa, ¿sí? Un refresco, una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, esto genera un boom de azúcar. Y entonces la persona entra en hiperactividad, se mueve para acá, se mueve para allá, no logra dormir. Pero ¿qué sucede? Así como experimentó esa elevación brusca que le sacó de un estado de adormecimiento bárbaro, también experimenta súbitamente también ese descenso del azúcar. Y entonces esta persona va a querer más, y va a querer más, y va a querer seguir consumiendo más calorías, más carbohidratos. A diferencia de aquella persona que consume alimentos con índice glicémico bajo, el azúcar se va liberando lento al torrente sanguíneo. Por lo tanto, la persona no experimenta una necesidad tan fuerte de consumir más azúcar, de consumir más carbohidratos. Y les quiero compartir a continuación una lista de ejemplos. ¿Sí? Hay alimentos de índice glicémico alto, índice glicémico medio, índice glicémico bajo. Alimentos de índice glicémico alto: la azúcar blanca, nuestra querida, añorada y respetada azúcar refinada, e incluso también la morena. También, esta no sé por qué estaba acá. Los cereales azucarados, los favoritos, los que hemos disfrutado durante toda nuestra infancia, los que le damos a nuestros niños, ¿sí? Todos esos que tienen índice glicémico alto. Vean otros: la mermelada, la miel, el pan blanco, las papas, las pastas procesadas, las donas, galletas, helados, la sandía también tiene un índice glicémico alto, medio. Algunos de índice glicémico medio: la remolacha, la avena, las papas fritas, la papaya, las pasas, jugo de fruta, el plátano. Y de índice glicémico bajo: arroz integral, pastas integrales, pastas tipo espagueti cocidas, cereales altos en fibra y sin azúcar, lácteos sin azúcar. Algunas frutas particulares tienen un índice glicémico más bajo, ¿sí? Pero, ¿y cuál es esta relación con el cáncer, además de que generan inflamación? Es la siguiente: cuando el cuerpo libera, tiene esa gran cantidad de glucosa, tiene que producir el cuerpo insulina.
¿Por qué tiene que producir insulina? Para poder hacer de que esta glucosa pase de la sangre a las células, es decir, que no es circulante. Y entonces se aumenta bruscamente la insulina. Como se aumentó bruscamente la glucosa, sucede así con la insulina. Y además de estimularse la insulina, hay otro factor que se llama factor parecido a la insulina. ¿Sí? Ese también se aumenta cuando la insulina se aumenta a causa de la sangre que se aumentó bruscamente. ¿Y qué pasa con estas dos sustancias que hacen bien al cuerpo, pero que como cualquier cosa en exceso presentes, van a generar crecimiento celular, van a estimular la inflamación y por ahí viene entonces su relación con el cáncer? Entonces, ¿qué significa esto? A manera de conclusión, que necesitamos buscar sobre todo alimentos con índice glicémico bajo o de preferencia medio y dejar estos de índice glicémico alto, reducirlos o evitarlos porque generan estas sustancias que son promotoras del cáncer. Ese es el segundo factor y esa es la tercera tabla que les he compartido. Tengo que decir, vean, recuerden que esos no son absolutos. O sea, hay algunos alimentos de estos que son necesarios. Por ejemplo, un deportista, muchas veces antes de realizar de irse al gimnasio a entrenar, necesita una liberación de azúcar, entonces van a necesitar consumir un alimento de índice glicémico alto. O sea, no son absolutos, pero sí necesitamos comprender esto. ¿Listos acá? Van dos ideas fundamentales: inflamación y segundo, azúcar. Por lo tanto, debemos buscar alimentos que sean antiinflamatorios y con índice glicémico de preferencia bajo. ¿Sí? El café, el problema sobre todo es con el tema de azúcar. O sea, si lo consumís como sin ningún estimulante de azúcar, sin ningún añadido, puede colocar ahí más y más problemas. Es como la infusión como el té, ¿no? O sea, la cuestión es el agregado de azúcar que se hace. Y por supuesto, igual en exceso. Hay que quedar claros con este concepto, vean, cualquier sustancia en exceso o en deficiencia genera enfermedad, como en la vida misma, ¿sí? Un exceso de confianza o un déficit de confianza genera problemas en la vida. Este es un criterio budista, aristotélico, que les puede funcionar en cualquier momento de la vida. Bueno, pero una pregunta, entonces, lo que entendí un poco es que sí se puede consumir algo de azúcar, ¿verdad? O algo de miel o algo así, pero tendría que ser en una cantidad bien reducida. ¿O cómo uno sabe cuál cantidad le conviene y cuál no? Yo recuerdo, fíjate con eso, a uno de mis docentes de nutrición allá en Perú, él decía lo siguiente: en mi caso, me decía él, yo no prohíbo por completo todo ese tipo de alimentos. Yo lo que le digo al paciente es que todo depende de la cantidad con la que está consumiendo. ¿Sí? Si me preguntan hoy por hoy, yo a veces pues me como una galleta, o sea, vengo y me como una de esas, la quisiera por completo evitarla, pero no siempre es así, ¿verdad? Pero yo sé que me como una de estas cada 3 semanas, no estoy comiéndome una de esas todos los días, no me tomo un vaso de Coca-Cola todos los días, puedo tomar un vasito de un jugo endulzado que venga en caja cada 3 semanas. Y lo demás lo proceso en casa, busco otras alternativas. Entonces todo depende de la cantidad y habrá que determinarlo también, Denis, según cada persona. Por ejemplo, no aplicaría lo mismo para una persona que tiene un grado de obesidad muy, muy severo. Personas que en este punto van a necesitar un tratamiento diferente, ¿no? Sí. Vas, adelante, dígame. ¿Ese de panela en qué lo podemos Aquí podría entrar entre medio y bajo. Creo que sería de las opciones más frecuentes, ¿verdad? Aparte de la stevia. No, porque ¿qué ha pasado con la Splenda, verdad? Que ha salido últimamente, que las últimas noticias que han salido, que igual no estaba tan lejos de nuestro conocimiento, era de que desencadenaba pues múltiples enfermedades y que se estaba haciendo cada vez más asociado a cáncer, ¿verdad? Entonces, la stevia sucede 2 cosas. Sobre todo la que se recomienda es la stevia tipo harina. La stevia tipo harina es un producto color verde, que resulta de ¿dónde? La stevia es una planta, ¿no? Y entonces este producto de harina de stevia resulta únicamente de la maceración de la hoja de stevia. Eso es lo ideal, ¿sí? En el perfecto estado.
Pero si no, entonces podemos encontrar algunas stevia que son levemente procesadas, pero seguramente que son menos dañinos que el azúcar refinada, y que esos otros productos que ya estamos conociendo. Otra opción que fíjense que yo la encontré, sé que México la produce y que en algunos países hay, no la he visto todavía en Honduras, es el jarabe de ágave, ¿sí? Que es producido a partir del cactus. Es una sustancia sumamente deliciosa, dulce, a diferencia de la miel, que la miel tiene un índice glicémico alto, el jarabe de ágave tiene un índice glicémico muy bajo, ¿sí? Y es muy agradable, tiene muy agradable sabor, así que se puede utilizar como sustituto. Otro es el maple syrup, este árbol canadiense, ¿sí? También tiene un índice glicémico mucho menor que estos, que también a veces se puede, por los que viajan a veces al extranjero, mandan a pedir o compran productos vía internet, pueden tener estas opciones. Luego paso al siguiente elemento que también es sumamente importante, y es el equilibrio ácido-base. Se sabe lo siguiente respecto al cáncer. El cáncer se desarrolla en medio ácido. El cáncer se desarrolla en medio sin oxígeno. Y el cáncer se desarrolla en ambientes ricos en azúcar, como mencionábamos anteriormente. Generalmente nuestra sangre tiene un pH entre 7.33 y 7.42. Sí, por ahí anda este pH de la sangre. También a nivel del líquido que rodea cada célula se mantiene un pH más o menos similar. Entonces es un pH que anda entre neutro, ¿sí? Idealmente. No es ni ácido ni tan básico, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El cuerpo se mantiene generalmente en ese pH, y para eso utiliza diferentes mecanismos para poder mantener ese estado de compensación y para poder mantenerse básico, ¿sí? Bueno, ve lo siguiente, antes de pasar a eso. Aparte de que el cáncer se desarrolla en medio ácido, muchas otras enfermedades se desarrollan también en medio ácido. Y el problema que tenemos hoy en día es que los alimentos que estamos consumiendo, comida rápida, productos azucarados, productos refinados, generan acidificación del pH del ser humano. Entonces, a lo que tenemos que orientarnos o buscar es la alcalinización del cuerpo. Tengo que aclarar aquí otra vez otra cosa, y es lo siguiente, o sea, un elemento ácido no es que sea malo en el cuerpo, porque por ejemplo en casos de pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, nosotros les recomendamos jugo de arándano. ¿Por qué? Porque el jugo de arándano es acidificante, y lo que necesita una dama, sobre todo en casos de infecciones urinarias a repetición, es acidificar su vía urinaria. Entonces en ese sentido cae muy bien establecer un pH ácido, ¿sí? Para que recuerden que esto no es absoluto, pero en caso del cáncer sí tenemos esa problemática de que se está desarrollando en un medio ácido. ¿Qué sucede con el medio ácido? Pasa lo siguiente. Vamos a ver, voy a tratar de explicar una reacción química de manera así bien básica, ¿verdad? Para pasar al siguiente tema. Sucede lo siguiente. En un medio ácido lo que predominan son moléculas de hidrógeno, ¿sí? Protones de hidrógeno. Y en un medio básico lo que predomina son moléculas de OH, que llamamos hidroxilos. Cuando tengo un medio ácido predomina esto. Cuando tengo un medio básico predomina esto. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo necesita de oxígeno para poder llevar a cabo su funcionamiento normalmente. Entonces, cuando el oxígeno, ¿sí?, que es O2, entra en contacto con un medio ácido para poder generar un tamponamiento, como llamamos en química, forma una molécula que queda como agua, H2O, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esta? Aquí nomás, perdón. Entonces, ¿qué sucede con esta molécula? Esta molécula nueva formada consume las dos moléculas de oxígeno que teníamos acá,
de manera bien sencilla. En un medio básico tenemos lo siguiente, que cuando encontramos predominio del medio básico, pues tenemos dos moléculas OH. Esas dos moléculas OH se combinan formando una molécula de agua que libera una molécula de oxígeno. Entonces, en el medio ácido, lo que predomina es ausencia de oxígeno con predominancia de estas moléculas de agua. Y en el medio básico lo que sucede es que hay un predominio de moléculas de agua, pero quedan oxígeno libre. Entonces, ¿qué sucede? En medio ácido carece de oxígeno, van de la mano, y medio básico cuenta con oxígeno disponible para los procesos celulares. Y como hemos dicho, el cáncer se desarrolla en medio ácido y en medio sin oxígeno. Y el proceso de salud en general, anticáncer, es medio básico alcalino con gran cantidad de oxígeno. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos oxígeno? Cuando una persona carece de oxígeno. La persona, imagínense a esta persona que ha tenido un accidente o empiezan a ahogarse por cualquier circunstancia. Esta persona viene y sufre un daño cerebral por la falta de oxígeno. Sucede algo a nivel cerebral. Lo mismo sucede con la célula cuando carece de oxígeno. Cuando una célula carece de oxígeno, entonces viene la célula y como que sufre un reseteo de su información. Se vuelve también como loquita, ¿sí? Por esta carencia de oxígeno. No le permite pensar, se descontrola y entonces activa su proceso de formación de cáncer. ¿Sí? Ven que van de la mano los dos procesos. Otra cosa que sucede con el medio ácido, que no corresponde a cáncer, pero se los doy como detalle. Cuando alguien tiene un cuerpo con un pH muy ácido, va a desencadenar enfermedades como la siguiente. Como el cuerpo es tan sabio, es tan inteligente, entonces va a tratar de compensar esa acidez. Y para compensar esa acidez va a tener que jalar microelementos químicos que estabilicen esa acidez, generalmente elementos como calcio, como magnesio, como zinc. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde va a jalar ese ambiente, esos elementos? A veces tiene que jalar de hueso, por ejemplo. Entonces, cuando hay un medio ácido, ese medio ácido va a tener que jalar calcio de los huesos. Entonces va a descalcificar para alcalinizar un medio. ¿Se entiende qué pasa con esto? Entonces la persona va a empezar a sufrir problemas de déficit de calcio a nivel de los huesos. La Coca-Cola, la Pepsi, acidifican como no tienen idea. ¿Sí? Tiene el ácido fosfórico, que es uno de los elementos más ácidos presentes en la naturaleza. Para poder balancear, si uno se toma medio vaso de Coca-Cola, para poder generar un balance con ese medio vaso de Coca-Cola, creo que habría que tomarse aproximadamente entre 4 a 5 litros de agua. Imagínense, para compensarlo. Y a veces nos tomamos, no sé, 2 litros. Habrá personas que se tomarán 1 litro en el transcurso de un día, ¿no? Entonces, ese esfuerzo que tiene que realizar este cuerpo para generar ese balance. Les muestro esta gráfica. Una manera de medir el pH con el que uno está generalmente es midiéndolo con tiras reactivas en la saliva de la persona. Eso se puede hacer cuando alguien tiene un amigo en medicina o bioquímico o nutricionista con tiras reactivas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una tirita que uno se la coloca en la saliva recién amanecidito en la mañana sin lavarse los dientes, y a partir de ahí uno puede determinar qué pH tiene la saliva, y la saliva nos da una muestra muy aceptable de cómo está el pH a nivel del cuerpo. Entonces vean qué sucede aquí. pH de la saliva en pacientes con diagnóstico de cáncer. Entre más bajo es el pH, más ácido. Entre más alto es, más alcalino. Entonces, un buen porcentaje de pacientes, vean la cantidad de pacientes, son 1.718 pacientes con cáncer. Y de estos 1.718 pacientes con cáncer, 815 tenían un pH sumamente ácido, 47% de la población. Y el resto andaba en otros valores.
Entonces, pero esto sí nos da una orientación de cuán importante es este sistema de acidificación. Entonces, ¿cuál es la propuesta para esto? Es lo siguiente. Hay una tabla, ¿sí? Con gente les estoy entregando tablas. ¿Para qué? Para que puedan tener acceso a esto en internet. Bueno, para ir iniciando, ¿no? su conocimiento. Entonces hay una tabla de alimentos alcalinos y alimentos ácidos. Van a ver que están clasificados según los tipos de alimentos: edulcorantes, frutas, verduras, semillas de nueces, aceites, granos de cereales, carnes, huevos y productos lácteos, bebidas. Del lado izquierdo tenemos con el color verde los alimentos más alcalinos, siendo en este extremo los más alcalinos que podemos encontrar. Del otro lado del cuadrilátero tenemos los alimentos más ácidos, ¿sí? Desde el menos ácido hasta los más ácidos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar aquí, por ejemplo, una tabla muy similar, los de índice glicémico, y lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, alimentos muy ácidos: el trigo, la harina blanca, los pasteles, las pastas. Y algo sumamente que genera siempre discusión, siempre que comento yo este tema en alguna conferencia o en alguna clase, es la leche. La leche, y alrededor de la leche hay un mito, ¿no? Un gran paradigma, y que nos han educado con el tema de que necesitamos leche para toda la vida, ¿sí? Y que de todas las edades, todas las personas deben consumir leche. Pero los diferentes estudios, y uno de los más grandes estudios a nivel de nutrición, que se llama el famoso estudio de China, realizado con la mayor cantidad de población que ha sido posible, detectó que entre mayor consumo de leche, mayor cantidad de enfermedades crónicas pueden experimentar las personas. Por partir de algún punto, hoy se sabe que pacientes con rinitis alérgica, pacientes que padecen de sinusitis frecuentemente, el motivo de inicio de esta rinitis o el factor que lo causa está asociado con los productos lácteos. ¿Por qué? Hablar de leche es todo otro tema, ¿verdad? Pero solo por ir comentándole algunos tips y para que lo considere, para que lo evalúe. La leche tiene, aparte de la lactosa, otros epítopes, otras sustancias químicas que pueden generar procesos inflamatorios en el cuerpo humano. Tiene alrededor de, aparte de la lactosa, unos 20 a 36 sustancias que pueden ser pueden actuar como alérgenos o alergenos, ¿sí? Aparte de esto, la leche acidifica, la leche inflama, y contrario a lo que nos han dicho, la leche también descalcifica. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la leche? Voy a mencionar ese otro punto. Como les digo, aquí habría que profundizar bastante, pero pues en el tiempo en esta ocasión no lo haré. La leche tiene una relación entre sus diferentes elementos, ¿no? Es cierto que es rica en calcio, pero también es rica en otros elementos la leche, ¿sí? ¿Y qué pasa? Estos otros elementos de los cuales habría que hablar hacen que el ser humano no pueda absorber realmente el calcio que está presente en ella, por un lado, ¿sí? Otra cosa que sucede con la leche es que está sufriendo grandes procesos de industrialización. Estas cajas de leche que estamos comprando en los supermercados van a presentar algo que se llama UHT, que es Ultra High Temperature, ¿sí? Temperatura, ¿no? O sea, a grandes temperaturas. Cuando cualquier alimento, y bien lo sabemos aquí todos, se somete a grandes temperaturas, existe la muy alta posibilidad y probabilidad de que pierda sus propiedades nutricionales. Una proteína naturalmente expuesta a altas temperaturas se desnaturaliza. Una proteína de huevo expuesta a altas temperaturas se desnaturaliza. Y así pasa con la leche. Cuando se exponen a estas altas temperaturas para favorecer sus procesos, se alteran, se dañan, y de ahí deriva una serie de consecuencias para el cuerpo humano. Entonces, cada vez tenemos más alternativas a la leche de la vaca,
Hay recetas de leche vegetales, leche de coco, leche de almendras, leche de arroz, leche de avena. Hay varias opciones y ahí tenemos que buscarla. Yo sé que implica un esfuerzo, pero en algún momento, en algún lado hay que partir. Con el tema del queso, está por ejemplo el queso de la cabra. Siempre tiene algunas moléculas inflamatorias, alérgicas, pero son menores que la leche de vaca. Entonces, si a usted le gusta mucho el quesito, si es muy fuerte su gusto con el queso, entonces vemos si hay otras opciones, aunque sí es un poco elevado el precio del queso de cabra. Diga. Sobre la leche de soya, ¿qué opinas? Vale. La leche de soya incluso está considerada en el tema de nutrición